Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Le damos la cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en este su programa Actualidad Educativa PTY. Hoy hay casa llena, aquí con temas siempre de interés hacia la sociedad que nos escucha dentro de las redes sociales y la televisora abierta en la emisora de Radio Claret TV Digital. Así que vamos a comenzar y vamos a que la gente se presente en el orden. Vamos primero, First Ladies. Vamos con ustedes primero. Bueno, la verdad, primero agradecerle a Dios por la oportunidad de estar aquí en Radio Claret, a ti, Ignacio, a Actualidad Educativa, por permitirnos pues compartir lo que nosotros hacemos desde la Fundación. Hoy pues con nuestro invitado Abdiel Escala, le saluda la profesora Marisela González y un gusto para nosotros estar aquí y compartir los diversos temas que vamos a estar tratando en la mañana de hoy. Ok, acá, por acá. Mucho gusto, mi nombre es Abdiel Escala, yo soy subsecretario académico de la Asociación de Estudiantes de Psicología y también soy secretario general del torneo de debate por ahora más grande del país, Itzmund, Panamá. Oye, qué bueno, esos torneos de debate que inclusive los llevan a las esferas políticas. Sí, sí, sí. Estamos hablando, y hay unos allí, que Juan Diego también es uno de... Hubo mucha gente Sí. que estuvo en debate directamente, la verdad. Eso es interesante. Bueno, vamos a iniciar siempre con estos temas. Hoy vamos a ver el asunto del aspecto social de la sociedad, de nuestra comunidad. Estamos en una época que yo creo que muchos de alguna u otra forma lo toman. Hay diversos tipos de comportamiento que hay. Otros se deprimen, otros tienen ansiedad, otros tienen otro tipo de... en uno de estos días vamos a traer nuevamente al doctor Carlos Emí por acá para que nos hable de este asunto, pero hoy vamos a comenzar con esta primicia para dejarlos picados. Pero sobre todo este comportamiento de la sociedad que está viendo, antes de entrar a estos temas de la ODS, de lo que implica este tema, ¿cómo tú ves que anda nuestra sociedad? Cada sociedad es cambiante. Okay. Es extremadamente importante reconocer los contextos. Okay. Los contextos usualmente son analizados a nivel de investigaciones por décadas. Eso es extremadamente importante reconocerlo porque, claro que por supuesto hay una gran diferencia generacional, no solo de comportamientos, de actitudes, reconocimiento de emociones, derechos, etc. Pero definitivamente hay muchos cambios, por ejemplo, geopolíticos, para mencionar uno de esos tantos, que afectan directamente al ciudadano promedio de todas partes del mundo y por ende afectan a muchos más las personas vulnerables. ¿Eso qué implica? Que las personas no solo sufren a nivel económico, sufren a nivel de salud mental, sufren de un montón de esferas y la perspectiva que se tiene para la gran mayoría de las personas que no necesariamente son privilegiadas es que la sociedad está mal. Sí, hay varias cosas allí que están mal, pero también por los aspectos de cómo nuestros entes de políticos, y estamos hablando de la esfera del Estado, porque los gobiernos son transitorios. Así y es. solamente andan por una parte perentoria, pero las políticas que se están entrando, como que hay varios elementos que están perjudicando nuestra salud y bienestar mental, porque ahí, después de la pandemia, ha venido algo que la sociedad se está empezando a recuperar, pero impacta ahora la inflación y la gente que se tiene en la cabeza así como un mundo, cómo van a salir adelante, los desempleos que están disparándose, están en el 10%, 10.5, 11%, en la cual, de eso vamos a hablar, porque también un gran porcentaje de eso son las mujeres las que están en desempleo,
de ese porcentaje, hay como un 50-55% son mujeres. Y de allí hay varias cosas que están destinadas a lo que tú dices, que nuestra sociedad no anda bien. Y por ahí vamos a empezar a tocar dentro de esos puntos y vamos a ir desarrollando frente a los puntos que tú acabas de decir. A ver. Ignacio, me gustaría que antes de comenzar a entrar de lleno en el tema, pudiéramos hacer una docencia Perfecto. a todos los que nos escuchan. Perfecto. Y que Abdiel nos comente la diferencia, porque hay gente que está confundida, la diferencia entre psicología y psiquiatría antes de entrar al tema de salud mental. Porque la gente dice, no, psiquiatra, el loquero, el loco, el psicólogo. Entonces es importante la génesis antes de entrar en el tema. No, me parece oportuno y gracias Marisela por esa observación y para que todo el público esté ahí casualmente, actualidad educativa, para que la gente esté totalmente versado dentro del punto de vista de la educación sobre conceptos que son importantes. A ver. Por supuesto. Bien, primero que todo, para hacer como las dos partes diferenciadoras, directamente el resumen de psicología versus psiquiatría, el debate eterno de toda la vida. La diferencia primordial es, el psicólogo tiene múltiples campos, usualmente son 8 en la gran mayoría de los países, que están distribuidos directamente por maestría. Por ejemplo, psicología organizacional, psicología comunitaria, está psicología social, psicología clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Industrial, un montón. La diferencia con psiquiatría es que es directamente relacionada con medicina. Tengo que hacer directamente mi internado, tengo que directamente especializarme en esa parte en específico para que me permita a mí entonces medicar a través de fármacos específicos para tratar diversos problemas de la salud mental, del cerebro específicamente. Y ahí se desarrolla luego otras especialidades también parecidas a psiquiatría, pero que también entienden hasta cierto punto también como la psicología, como por ejemplo todas las especialidades del neurodesarrollo, por ejemplo, que también van ligadas con el cerebro. Entonces, el neurólogo, por ejemplo, es otra especialidad adicional. Entonces, el debate no va en torno entonces o las diferencias a psicología versus psiquiatría, neurodesarrollo, neurólogo, sino que al final son diversos ámbitos, diversas ciencias que van relacionadas bajo un mismo rubro, estudiar el cerebro y el comportamiento humano. Esa es la gran parte de la psicología. En todo caso que pues algún individuo tenga pues alguna necesidad, va primero al psicólogo. Exacto. Y el psicólogo lo evalúa y después entonces si necesita algo adicional, entonces lo refiere al psiquiatra por el tema de que algún medicamento, un fármaco y demás. Incluso hoy día, por ejemplo, vemos procesos terapéuticos donde el que lleva la terapia es el psicólogo, especialista, por ejemplo, el psicólogo clínico, pero el que hace toda la parte del fármaco, de las mediciones exactamente y del control específico de cuánto yo debo de tomar como paciente, es el psiquiatra. Pero tenemos otros escenarios donde, por ejemplo, vemos a un paciente con demencia vascular, por ejemplo, o con Alzheimer. Lo está evaluando el neurólogo. El neurólogo es el que lo medica, por ejemplo. Pero el que atiende a la familia es el psicólogo, para tratar de entender más acerca de la condición del familiar. Entonces vemos cómo al final, si bien es cierto son ciencias parecidas, ramas directamente muy parecidas, porque están directamente relacionadas con el objeto de estudio, el comportamiento, el cerebro y demás, las condiciones son completamente diferentes. Sí, pero hay una cosa importante, porque hay un debate muy interesante para el efecto de lo que el aspecto del comportamiento y el aspecto de la dosificación, porque hay como un fuego amigo entre ambas cosas, y yo sé que entre los psicólogos y los psiquiatras hay un aspecto de divisional en ese aspecto por esos ramos, sobre todo en las certificaciones. Vamos a poner un ejemplo. A nosotros los docentes nos exigen, según la normativa, un examen psiquiátrico y para ver si estamos locos o no. Porque eso es de broma y en serio. Certificado de salud mental. Un certificado de salud mental, pero te dicen que tiene que ser un psiquiatra. Y yo digo, pero ¿por qué no puede ser psicólogo? Y hay otros que te dicen, puede ser psiquiatra o psicólogo. Entonces, en unos te dicen psiquiatra y en otros dicen psiquiatra o psicólogo. Y digo, pero ¿por qué ese divisionismo? Y cuando yo veo que un psicólogo, para una certificación como esta, porque los mismos test evaluatorios que ponen
un psiquiatra es el mismo test que ponen ustedes Claro. para el efecto del comportamiento. Lo único la diferencia es la dosificación en Claro. torno a la parte del medicamento. Y vamos a entrar ahí. Ha habido una pelea histórica directamente a nivel no solo de la parte psiquiátrica, pero desde el campo directamente de la psicología. Ajá. No solo voy a entrar en términos de gremio, que los psicólogos somos muchos más y hay Exacto. muchas más especializaciones que a nivel de psiquiatras. Cuando tú, por ejemplo, ves la cantidad de los miembros que pasan menos de 500 a nivel de psiquiatra a más de 2.000, 3.000, 5.000 psicólogos que existen en el país, hay una diferencia bastante grande. Pero dentro de la ciencia y a lo que se ve directamente en la gran mayoría de los países del mundo, para evitar decir todos, los psicólogos son completamente aptos para poder hacer el certificado de salud mental, porque somos los que manejamos también esas pruebas en específico. Entonces, ha habido, entre distintas teorías, un sentido ideológico de superioridad en cuanto a solamente soy yo el que puedo hacer este rubro en específico y tú necesitas hacer otras cosas en particular. Eso no solamente ha pasado directamente con estas dos carreras en específico. Han pasado con muchas otras, no solo en este país, sino en muchísimos otros. Por ejemplo, hay países, tanto en Asia como en Europa, donde los distintos gremios, por ejemplo, los contables versus la parte económica, qué cosas puedo hacer, qué informes no me puedo meter, porque eso estoy haciendo un Sí, rubro tema de de tu auditoría disciplina. o- Entonces, ese tipo de cosas siempre van a existir y usualmente son generacionales. Hace un par de años atrás ni tan siquiera se hablaba de este tema y vivíamos en paz, entre comillas. Pero ahora, claro, ¿no? Viene esta parte también de la educación de las personas y de los propios objetivos de los gremios en específico. Por supuesto que eso se sigue viendo hoy día, pero definitivamente son completamente aptos para poder hacerlo. Ok, allí, yo creo que la gente, y le dejamos la vitrina abierta, por si tienen algunos comentarios, algunas preguntas, por favor lo hagan en el panel y que puedan ponerlos acá al frente para que podamos responder y hagamos ese debate entre ustedes y nosotros acá, porque la idea es que la gente esté clara frente a los conceptos que estamos hablando y ese aspecto conceptual inicial me pareció genial y excelente idea la suya, frente para que la gente esté clara. Pero ya ahora, viendo en agenda, queda abierta la vitrina para que hagan las preguntas. En cualquier momento se pueden responder, ¿verdad? Pero vamos a seguir con la agenda porque ustedes saben que el tiempo es puro aquí, y más sobre todo en los tiempos de comunicación. Estamos en lo que es el aspecto de la zona de escape y evitación patológica versus evitación patológica. A ver, háblanos de ese aspecto, de ese primer punto. Es extremadamente importante entender que los seres humanos tienen múltiples actividades en su diario vivir. Okay. ¿Eso qué implica? Que no solo, o sea, y reconozcamos la base primordial. El ser humano es biopsicosocial. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que entender la parte biológica, tenemos que entender la parte psicológica y tenemos que entender la parte social. Si solamente agarramos, por ejemplo, y una disciplina solamente agarra la parte biológica y receta algo, solamente se ve directamente esa perspectiva, pero no ve su contexto social y no ve su contexto psicológico, entonces es probable que lo que vaya a estar medicándole a la persona no sea directamente lo mejor para su salud en específico. Entonces, de ahí entonces, y viene desde el siglo pasado, ese punto de vista de tengo que reconocer al ser humano no como un único, no lo puedo ver solamente desde la niñez, no lo puedo ver solamente desde la parte adulta, lo tengo que ver desde el sentido más amplio posible, desde la parte biológica, todo lo relacionado con su cuerpo, con su sexo, con la composición de su cerebro, con sus genes, desde la parte psicológica, todo lo relacionado a cómo se desarrollan sus diferentes campos, sus zonas frontales, mil cosas. Pero también desde la parte social, cómo está directamente su contexto, cómo se relaciona con su familia. Entonces, desde este punto específico de la zona de escape, entonces tenemos que entender que si hubiera una pastilla mágica para tratar de quitar el estrés, perfecto, pero luego vemos desde un punto de vista social Sí. a una persona que está suplementándose, por ejemplo, con
gomitas de melatonina que venden en las diversas farmacias, que son de venta libre, Sí. pero está siendo altamente dependiente porque su contexto social está tan presionado que se tiene que levantar a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, cocinarle a sus hijos. O sea, tiene un contexto social gigantemente diferente. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que si solamente nos centramos en la parte de voy a atacar lo biológico a nivel de tu cuerpo, de tu organismo, con una simple pastillita, no va a funcionar porque tienes un contexto social gigantemente maligno para ti. Pero hay otra parte, hay otra tercera parte, que es la parte psicológica. Esa persona tiene miedos, tiene emociones, tiene estrés, tiene deudas que pagar, que le dan ansiedad, no sé qué. Entonces todo eso le genera sudoración. Entonces, si nosotros hacemos desde un punto de vista de políticas públicas, cómo podemos acceder a carreteras mucho más sostenibles para poder que las personas lleguen mucho mejor a su trabajo y eviten pasar 4 horas en un tranque. Claro. Y tratamos de hacer, por ejemplo, mayor accesibilidad de transporte público, entre muchas otras cosas. O, por ejemplo, a los jóvenes les damos muchas más actividades extracurriculares para poder que ellos puedan tener muchos más beneficios. Entonces, ahí no solamente estamos atacando un área en particular, estamos también atacando de diversas maneras las otras 2 áreas. Entonces, desde la zona de escape y de recreación necesitamos entender que no me sirve entonces a mí ser recreativo en estoy teniendo mis 8 horas de trabajo o a lo mejor mucho más y voy a tratar de recrearme de una manera solamente para salir del escape directamente en golpear una pared o no controlar mis emociones o a lo mejor consumir estupefacientes, porque esa es la manera más relajante para mí que yo tengo. Entonces, es importante reconocer no solo desde la parte biopsicosocial, sino también incluirlo en, si ya yo sé que hay problemas desde la parte biológica, desde la parte psicológica, desde la parte social, ¿qué escape me puede servir a mí para poder que sea el más positivo? Ahí es donde entran, por ejemplo, las actividades extracurriculares. Usted acaba de decir algo importante y eso lo establece la ODS número 3, casualmente, de la Agenda 2030, que ahora es 2050. Ahora, Sí. ahora ya se han visto que Cada muchas vez cosas... Hay retos que no se llega. Y que no lo van a cumplir aquí al Exacto, 2030. exacto. Así que, y una de esas es esta casualmente, porque esta es muy sensitiva y usted acaba de tocar unos puntos importantes. Por lo menos me hizo pensar en la pobre gente de La Chorrera, Sí. que se tienen que venir y levantarse a las, prácticamente no 3, duermen casi 4 nada. de la mañana, profe. Yo No, estaba 3 de la conversando mañana. con un colega, Sí. otro docente, y me dice, 4 en punto para poder salir y no agarrar el tranque. No, y ya de yo- regreso, o esperar las 11 de la noche para que no haya Exactamente. tranque de regreso. Entonces, pues es lamentable la terrible. situación que se vive pues día a día y no hay esas políticas públicas que hagan cambios. Y lo que usted dice aquí es importante porque de ese asunto no existen políticas públicas para por lo menos buscar soluciones, si no la pueden completa, pero por lo menos que puedan haber alternativas viales, que veo que no lo hay porque es un gran embudo lo que hay. Ustedes tienen un pocotón de vías, son como 8 vías, y entonces usted vaya y cuando vas a ver termina como Claro. como en 4, y entonces ya tuve que es un asunto que la gente se estresa. Ya la gente como que está lesionada y en el tranque empiezan y duermen su poquito, ¿verdad? Para poder tener ese mejor momento. Y a veces ustedes les toca que se paran a un lado y empiezan a dormir para ir por lo menos rescatar algo del tiempo. Entonces eso incide también en el aspecto psicológico que usted nos está mencionando. En un buen ejemplo, en esta ODS de salud y bienestar, y hay un aspecto importante que me preocupa. Mucha gente se está muriendo del corazón. Sí. Y casualmente están viendo los estudios y viene por estas cosas. Que la gente se asfixia o no encuentra soluciones y empieza, dicen que la presión emotiva para los médicos que están sintonizando, ¿no? Díganos y claro, ¿no? Porque hablan de presión emotiva. Dice que eso no existe, pero dice que es el aspecto de la condición de las personas, pero si tú miras, te puedes estar costumbres de repente a una persona con una ansiedad muy alta, de repente el estrés lo puede combatir por comer comidas
Claro. poco saludables. Ahí va donde el escape lo hago de Exacto. una manera completamente negativa. Entonces, la parte importante es, si yo sé que mi contexto social, lamentablemente, por temas de privilegio, no lo puedo cambiar, porque no puedo tapar el sol, obviamente entonces tengo que ver desde el punto de vista psicológico qué puedo paliar y desde el punto de vista también biológico que también puedo paliar, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esta parte del descanso activo. En vez de, por ejemplo, yo si tengo 8 horas, más de 8 horas directamente dentro de una computadora, dentro de una oficina, y sé que luego voy a estar aguantándome 4 horas más de tranque, mi escape más sencillo no debe ser pararme en una gasolinera y comprarme, por ejemplo, los de Chorrera, un galón de chicheme y un montón de, a lo mejor, frituras llenas de aceite, ¿no? Tú miras la bolsita y está, Sino que está clarita ahí. Sino que a lo Llena de mejor grasa. debo de tratar de ayudarme con otros pares para que también, a mi punto de vista psicológico, a nivel de ansiedad, a nivel de estrés, baje mucho más. Entonces, lo que se recomienda es esta parte de, por ejemplo, buscar alguna actividad extracurricular o algún punto en específico de tu vida, y ahí es donde viene casualmente la radio, porque el panameño escucha muchísimo en la radio. Así Entonces, un momento emotivo en el tranque donde carcajadas, te ríes, diviertes, haces que te desestreses un poco más. Entonces, Pero, Abdiel, va a depender, disculpa, del tipo de programa Claro. que tú vayas a Por sintonizar. supuesto. Porque si tú vienes con una carga, un estrés, y fuera de eso estás escuchando todas las noticias desagradables que tenemos día a día, no solo nacional, sino el problema internacional que tenemos, o sea, es un cúmulo de cosas que en algún momento vas a explotar. y pongámoslo sobre la mesa. Vámonos desde el punto de vista biológico. Una persona que tiene una discapacidad dentro de su cuerpo, una enfermedad adquirida, por ejemplo, o una enfermedad que es crónica, pongámosles que tiene diabetes y que cualquier cosa la va a estallar. Está la parte biológica, está la parte social, vive en un contexto extremadamente a lo mejor de escasos recursos. Correcto. Y más eso tiene que, no tiene tanto dinero, vive súper lejos de su trabajo, no le alcanzan directamente las deudas, las ganancias que tiene y le generan demasiadas deudas al final de mes. Ese es el punto de vista social, ya hablamos de 2. Ahora sumémosles la parte psicológica. Está llena de malas noticias, su trabajo le genera tanto estrés, tanta ansiedad, tiene un montón de problemas. Esas deudas de la parte psicológica, de la parte social, se le suman a la parte psicológica. Entonces, estamos viendo desde el punto de vista del humano completo, de 3 maneras de cómo le afectan. Entonces, ahí es donde entran a políticas públicas integrales, donde puedan reconocer las 3 partes y donde nosotros, lo más importante, nuestros oyentes puedan entender y hacer un análisis en una hoja, desde la parte biológica, qué es lo que más me está afectando, desde la parte social, qué es lo que más me está afectando, desde la parte psicológica, qué problemas son los que tengo, qué puedo hacer ahora, reconociendo estas 3 partes, para tratar de buscar un descanso activo, que ese descanso activo no sea irle a detonar, en pegarle a la pared o en pegarle a la primera persona que me enfrente. O que no sea, por ejemplo, pasarme en páginas de Instagram o en sitios web que a lo mejor no son los mejor para mí y que van a hacer que yo no trate de obtener el mejor descanso activo. Es que lo que usted dice es importante y ahí no lo vayan a tomar a mal lo que voy a decir. El aspecto de los influencers. Hay influencers positivos, influencers negativos. Yo estoy con los positivos que ayudan a la sociedad de comunidades a buscar siempre, pero con información verídica. No información de repente inventada y que en un momento dado para poder gestar explosiones sociales Exacto. innecesarias. Y de eso veo todos los elementos y todos los acontecimientos que ha sufrido el país en unos tiempos atrás, ¿verdad? El proyecto minero y la otra serie de cosas que empezaron a decir, empezaron a hablar, unas verdades a medias y otras verdades incompletas o otras falsedades, y empezaron que la gente reactivamente a las calles, y entonces obviamente son situaciones que yo creo que es lamentable por la mala información. Sí. Entonces nosotros aquí como periodistas
e importante y defendiendo siempre el buen sentido de la comunicación. Siempre hacerlo con el aspecto de la responsabilidad con información verídica. Y en un momento dado, usted, el que nos escucha, toma su última palabra, analiza, pero dentro del contexto de informaciones verídicas, que yo creo que eso es el aspecto del periodismo sano que estamos empezando a gestar dentro de nuestras redes sociales. Y lo que usted dice, dentro del factor que está incidiendo en nuestra sociedad, es casualmente que aquí se requiere educación. Y la educación de calidad, la EODS número 4, no solamente es para efecto de las aulas escolares, sino también para nuestros padres de familia, para toda la sociedad que nos converge, que están incidiendo dentro del factor educativo, ¿verdad? Los docentes que están emitiendo, que no sean reactivos. Me queda en la cabeza una vez que había una docente que puso a sus estudiantes afuera del recinto de una escuela a que pusieran pancartas y a protestar, ponía a protestar a los estudiantes. Y yo me quedé y que, wow, ¿esto por qué? Entonces eso a los docentes también. Pero Ignacio, también hay que hacer un llamado no solamente a los docentes y a las autoridades, sino también a la familia. Correcto. A los padres, al acudiente. ¿Por qué? Porque ahora se ven situaciones que no se veían en el pasado. O sea, ¿cómo un padre de familia va a ir a agredir a un docente? O sea, primero es la comunicación, primero ver qué fue lo que pasó, la situación, pero no puedes ir, como tú dices, ser reaccionario, llegar, golpear, gritar. O sea, el que más grita es el que más consigue, no es la forma, porque qué ejemplo le estamos dando a ese niño, a esa juventud que está pues en el entorno viendo todas estas agresiones, que al final pues puede que también las esté viviendo en su casa, se reflejan en el colegio y entonces quieren que también entonces el docente sea el que corrija, cuando pues si no lo pueden corregir en el hogar, ¿cómo se va a hacer entonces en el colegio cuando el colegio es la parte académica? Pero la parte de civismo, de valores y demás es en el hogar. Entonces es muy importante que si se hacen estos planes o o tener esas alternativas, esos escapes, pues sean de manera integral y tienen que participar todos. Pero lo que hablas de la educación sí es en cierta forma responsabilidad del Estado. Porque te cuento algo, hace unos días fue la presentación de las reformas educativas. Correcto. Y para mí fue muy triste ver que ese Paraninfo no estaba al nivel que yo esperaba verlo. Porque si todos los días nos estamos quejando de que la educación, todos hablamos de la educación, de la importancia que tiene la educación, pero no lo vemos reflejado en acciones. Entonces, ¿quiénes estaban allí? Sí, habían algunos docentes, habían algunas autoridades, juventud más que nada, o gremios y asociaciones juveniles, pero no veíamos el peso que debe tener el gobierno en estos cambios que se están realizando. Entonces, la verdad que deja mucho que decir cuando decimos que la educación es lo más importante y es lo que va a cambiar pues nuestro país y las futuras generaciones, cuando no vemos ese accionar y no vemos la presencia activa de las personas que deben tomar las decisiones. Bueno, usted le está metiendo como el chili y quiere que yo ponga el programa, la cápsula de alto y claro que yo pongo en esta emisora acá. Hay mucho que decir y de que decía lo que usted comenta, pero yo creo que es importante que toda la audiencia esté clara por las situaciones. Este conversatorio creo que no fue el consenso generalizado que se esperaba. Así es. Y sobre todo de todas las ideas que se habían puesto para efectos de establecer un sistema integral educativo en donde incidan todas estas variantes que estamos hablando, porque no solamente el aspecto académico de todas las habilidades duras y las habilidades blandas que tienen que estar en nuestro factor educativo, por el aspecto de conocimiento y los otros aspectos alternativos para efectos de desarrollo, sino que también ahí tiene que ver la mano política frente a las políticas de Estado, no de gobierno, de Estado, en la cual somos todos. Las políticas educativas tienen que ser continuas, independientemente suba A, B o C al gobierno. Cada uno tiene su, pero tiene que respetar las políticas de Estado en el tiempo si queremos echar adelante. Por supuesto. Entonces yo creo que eso es un aspecto que ustedes, el que nos escucha, sepa, porque vamos a ver cuál es el resultado. Espero y confío que no se susciten hechos que definitivamente nos vuelvan a tirar para atrás y esas protestas que definitivamente no logran nada, sino lo que creo que tenemos que lograr el consenso y también el diálogo.
el diálogo pacífico. Nosotros no somos un pueblo, nosotros somos, voy a agarrar lo que decía el finado Papa Francisco. El panameño es un pueblo noble. Nosotros somos nobles, somos buena gente, somos gente de paz, no somos gente de guerra, ni tampoco somos gente que podemos en consenso, por lograr consenso y hacer diálogos pacíficos. Entonces yo digo, desde el punto de vista de este programa, de esta producción, que estemos en la parte pacífica y los conceptos que usted no esté de acuerdo, A, B, C o D, recuerde que están, porque eso tiene que ir para la asamblea, y está en un primer debate. Y el primer debate es el recinto para poder poner todas las otras cosas que no fueron agarrados allá. Exacto. en el creo que fue en el, ¿cómo se llama? El Parlatino, que era donde estaban reunidos todos, allá el Parlatino en Amador, donde estaban reunidos para efecto de todos los consensos. Si no se lograron allá, todavía está la asamblea en la Comisión de Educación, que se puede hablar, pero no nos quedemos callados, pero tengamos propuestas. No sé qué opinas de esto, Maricela. Sí, porque es que a veces vemos que hay mucha agitación en redes, la gente opinando, pero no es un tema solo de opinar, es un tema de dar soluciones, de dar propuestas, de poder aportar en positivo pues a lo que necesita la educación y necesita nuestra juventud. No solamente hacer caos y pensar, como tú bien mencionas, que bueno, que hay que, si no consigo algo o no me escuchan, pues tengo que irme a la calle. No es la forma de lo que estamos hablando acá, después de los escapes, claro. que tienen que ser pues en una manera pacífica, positiva sobre todo, y siempre aportando, no para desmeritar o despreciar o disminuir lo que se ha conseguido, las conquistas que ya tenemos. Claro, y con esta pequeña reflexión hacemos una breve pausa musical y volvemos con estos temas de interés que van a ser muy atractivos para usted. Así que pausa y volvemos. Dios, qué nombre tan lindo. Dios, qué alegría da decirlo. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Dios, gracias por estar aquí conmigo. Dios, qué nombre tan digno. Dios, quiero estar siempre contigo. Y ahora que estás en el Santísimo, quiero decir que te amo. Tú eres Dios, único Dios de amor. Tú eres santo y es por ti que yo canto. Tú eres Dios, único Dios de amor. Tú eres santo y es por ti que yo canto. Dios, qué nombre tan lindo. Dios, qué alegría da decirlo. Oh Dios, te alabo y te bendigo. Dios, gracias por estar aquí conmigo. Dios, qué nombre tan digno. Dios, quiero estar siempre contigo.
Bueno, retornamos con estos temas de interés y sobre todo la palabra la tenía usted, acá, colega Marisela, frente al tema de esto de la política de Estado, las situaciones que tenemos que preservarlo en la parte pacífica, en los temas educativos. Entonces, iniciamos con usted, casualmente, siguiendo eso, la ODS número 5, lo de la igualdad de género. Y usted que participa activamente, es activista de todas las programaciones que hace la Fundamujer y una serie de actividades que hacen en pro de la mujer, y ahí las estadísticas son claras. Dentro de ese 10.5% de desempleo, un gran porcentaje de desempleo y de desafortunados en eso de no tener empleo son las mujeres. Total, Ignacio. La verdad que las mujeres, y bueno, no solamente las mujeres, sino también hay un grupo vulnerable, que son también las personas con discapacidad, los ancianos, las mujeres, que pues la verdad sufren de este problema, esta problemática. Nosotras las mujeres, pues a pesar de que somos las que más nos preparamos, las que vemos pues mayor en las aulas, en las capacitaciones como tú mencionabas, inclusive hay muchos empleadores que prefieren trabajar con mujeres porque estadísticamente se ha comprobado que la mujer es más responsable y más organizada, pues es la que está sufriendo el mayor golpe en cuanto a desempleo, y lastimosamente es, nos guste o no, la que lleva el peso, la que lleva la carga, no solamente pues a nivel del hogar, sino también pues laboral, y esto pues no vemos que tenga una solución pronta. Hace unos días también estuvimos viendo el tema de, en primer debate y la comisión pues de la mujer, si se eliminaba o se mantenía el Ministerio de la Mujer, cuando ya había pasado pues de instituto a ministerio, y eso pues creó toda una polémica, opiniones encontradas entre mujeres que apoyaban, mujeres que no estaban de acuerdo. Al final pues retrocedemos nuevamente a lo que era antes un instituto. Esto entra dentro del ministerio ahora del MIDES, pero como muchos presentaban, o sea, el MIDES en la actualidad no puede con todos los departamentos y con todo el sistema social que tiene que atender. Ejemplo, vemos los casos ahora del CENIAF, de los albergues y demás, adulto mayor, y ahora entonces le vamos a adicionar el tema de la mujer. O sea, esto está caótico y difícil, la verdad, y más pues para el sector más vulnerable, como bien mencioné, adultos, discapacidad, que también es otro tema que no hemos tocado, y tenemos mujeres valiosas en discapacidad que también tienen que luchar día a día, pues fuera de todo lo que estamos viendo. Entonces, volviendo al tema de la salud mental y los escapes, pues la mujer es ese género dentro de los ODS 2050, porque pues como sabemos ahora se extendió, sí, pues que tiene que haber una política pública de Estado pues que vaya enfocada a ella, porque la verdad el peso psicológico, social, emocional y biológico, la verdad que incide bastante, y una de las razones, que no quiero decir que sea la principal, pero sí afecta el tema del empleo o desempleo de la mujer, es que pues hay muchos empleadores que prefieren un hombre o una mujer porque dicen, no, pero es que la mujer me sale embarazada, ya no es productiva, me resta productividad en la empresa. La mujer pues tiene problema de la regla, porque, o sea, nos estigmatizan en cosas que la verdad pues nosotras, con regla o no, estamos trabajando, vamos a trabajar. O sea, hay muchos factores que hay que eliminar o que hay que hacer docencia, no solamente a nivel pues de Estado, sino a nivel también pues de la población y de la parte del comercio. Y de eso que usted comenta también está lo de la lactancia a los bebés que tienen sus salitas, y hay unos que no tienen la sala para poder dar a amamantar a sus niños, que los llevan a los trabajos y tienen ciertos parvularios para poderlos atender en momentos mientras que están en su trabajo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos faltó allí? Bueno, la verdad que te comento que para muchos inclusive estaba mal tener estos espacios. Ajá. Entonces, ¿cómo hace una madre que es la responsable del hogar, que es la responsable de los niños, inclusive hasta de los adultos mayores? Porque pues lo vimos en pandemia que la persona que atendía al adulto mayor es la mujer. O sea, la mujer se tiene que repartir en miles tareas al día. Entonces, ¿dónde queda esa carga emocional de ella? O sea, ¿cómo ella tiene ese escape de
tener pues algunas alternativas que brinde el Estado para que ella pues pueda apaciguar o pueda pues canalizar todas estas actitudes. De hecho, pues quiero aprovechar que ya el otro mes estamos entrando en el mes de la mujer, por así decirlo, que se conmemora pues el 8 de marzo, y pues que esto es fruto de eso, o sea, de no tenerle ese valor, ese espacio a la mujer, y que todavía pues a estas alturas, pleno siglo XXI, seguimos viendo esa desigualdad, no solamente en lo que mencioné, sino también en la parte salarial, porque hay mujeres que hacen el mismo trabajo que el hombre y no se concibe que la mujer gane inferior al hombre. Entonces, ¿cuándo vamos a ver realmente ese cambio en positivo pues para toda esta población? No solamente me refiero a las mujeres, sino, como hemos dicho, a todos estos sectores de vulnerables, pues que no es que el hombre no lo sea, aclaro, porque hay hombres que también son vulnerados, también son maltratados. O sea, hay su par de mujeres que maltratan a los hombres, pero ¿no? En un gran porcentaje el porcentaje, exacto, es mujer, pero quiero hacer la aclaración porque no quiero que se sienta que pues lo estoy hablando desde un tema feminista, que no lo es, sino que lo estamos hablando en base pues a estudios y a investigaciones pues que se dan pues no solo en Panamá, sino a nivel internacional, y pues lastimosamente es así. Y hay una cosa que usted comenta que es totalmente verídico, porque todo esto está en documentos claramente establecido con estudios dentro de la CEPAL, Así es. Lo de Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, que los tenemos aquí casualmente, que hay unos eventos que van a haber del Banco Interamericano de Desarrollo casualmente en el mes de marzo. Exacto. ¿Verdad? Y que ahí estaba casualmente el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo con el alcalde capitalino, casualmente el señor Misrachi, que casualmente y estaban viendo para efectos de la organización. Y yo creo que en esos recintos se debe aprovechar para que se escuche la voz de las comunidades más vulnerables, la población más vulnerable frente a las oportunidades, porque ahí van a venir, y yo creo que más que ahí mismo se pueda tener esos debates y esas aportaciones. Ese aspecto importante. Bien, siguiendo con el punto y lo del aspecto de allí, está lo que es el estado del flujo y de la neuroquímica del placer. Ese aspecto que nos puedas explicar frente a los temas que estamos tocando, ¿cómo incide? Mire, es extremadamente importante hablar acerca del contexto. Y quiero enlazarlo un poco también con lo que estábamos hablando hace un par de segundos, porque si al final del día reconocemos a las poblaciones vulnerables como las más afectadas, no solo directamente por la parte de empleo, sino también por la parte de derechos y demás, ¿de qué nos sirve entonces una política pública que a lo mejor leyéndola se ve excelente, pero al momento de verla en la práctica a nivel social, está completamente desbalanceada a lo que vive directamente las poblaciones vulnerables? Entonces, ahí es donde viene este sentido de, por ejemplo, ¿qué hago yo a nivel de los químicos que están en mi cerebro, de todo ese cóctel de químicos, dopamina, noradrenalina, etcétera, de cara a que yo me pueda desenvolver un poco mejor, reconocer exactamente qué tiene mi cuerpo y cómo puedo avanzar directamente? Ese estado de flujo no es nada más que esa parte como de concentración específica. Si la tarea es muy fácil, me aburro. Si la tarea es muy difícil, me genera estrés. Entonces, tengo que tratar de encontrar ese punto medio en particular, que es difícil conseguirlo, pero la idea es que se intente, en donde mi vida cotidiana haga match, pero no solamente haga match con todas las diferentes actividades que hago, sino es también de que yo mismo reconozca mi cuerpo, qué cosas me gusta, qué cosas me hacen feliz, qué cosas son las que me mantienen mucho más concentrado. Y lo he visto en los distintos proyectos nacionales e internacionales con los que he llevado, no solo a nivel de universidad, sino también a nivel de la parte comunitaria. Cuando el equipo de trabajo tiene su propio ambiente, su flujo continúa perfecto, independientemente de que su estado social esté mal, independientemente que su estado socioeconómico esté mal, independientemente que tenga un montón de deudas que le generen un montón de ansiedad directamente en la casa. El espacio con el que tiene para poder trabajar, el espacio con el que tiene para poder ser un voluntario, por ejemplo, es el más admirable, es el mejor, es el que lo mantiene en ese flujo de concentración.
¿Cómo uno reconoce eso entonces? ¿Cómo uno lo lleva a la materialidad? Reconociendo directamente cuál es su combustible, cuál es su dopamina, por ejemplo. Si al final yo sé que mi dopamina está en ese enfoque en el que me hace no distraerme, no distraerme por el vuelo de una mosca, por ejemplo, entonces tengo que analizar exactamente si es la música, si a lo mejor es quitarme los zapatos mientras estoy en el escritorio de la oficina para poder relajarme un poco más. Pero todo eso tiene que ser permisivo. Entonces, si hablamos de espacios, por ejemplo, con lo de la parte de la lactancia, donde estoy ya estresada como mujer y tengo un montón de cosas y responsabilidades, y más eso ahora tengo mi bebé y la empresa y el ambiente no me está siendo el más favorable, toda la parte de mi concentración en el trabajo y en mis proyectos también se van a afectar. Y no solamente por la parte de la mujer, hablemos ahora directamente, por ejemplo, con otras comunidades vulnerables, la parte de las personas con discapacidad, las poblaciones con indígenas, etcétera. Que son cosas que nuestra sociedad tiene que denunciar. ¿Cuál es el miedo? Si hay cosas que no están cumpliendo las empresas, porque ahí es donde entran las políticas integrales, están las leyes contra de la discapacidad, que yo veo que en un momento dado son para efecto de cumplirlas. Entonces yo creo que este es el momento de hacerlo. De las madres, tengo entendido que hay una política de salud de que las empresas tienen que tener un espacio para efecto de la lactancia, porque hay empresas que no lo tienen. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Entonces, son las cosas que a veces como sociedad uno se encuentra y que ven acá, pero ¿a quién le corresponde? ¿Qué piensan ustedes? Lastimosamente, Ignacio, denunciar a veces es bien difícil, complicado, y sobre todo el temor a recibir una afectación por denunciar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa mucho también lo vemos con la mujer cuando es el tema de violencia, pues porque tiene miedo a ser juzgada, ¿no? Entonces, tenemos que ir a la parte, como bien decía Abdiel, o sea, tenemos que tener esa política o esa ayuda psicológica para que la mujer pueda salir de ese círculo y de ese entorno. Pero esa política que usted comenta tiene que existir como una culturización, porque ¿de qué me vale tener una ley si no la aplicamos? Así mismo es. Y una ley completamente desbalanceada al contexto psicológico de tu población y al contexto social de tu población. Entonces, todo lo relacionado con aquí es donde vemos y donde la parte psicológica va mucho más allá del fármaco que te puede dar el psiquiatra. Estoy dando mi comercial de competencia. Pero va mucho más allá de ese... Solamente tengo el fármaco y eso me va a resolver la vida. Solamente tengo mis gomitas de melatonina y eso me va a hacer mejor. Eso hay que entender entonces desde la parte neuroquímica cómo entonces eso va directamente con el cerebro y todo está relacionado biopsicosocialmente, que hace que el ser humano entre en necesito entonces un autocontrol, un autocuidado mucho más grande. Sí, y ahora, como ya ustedes saben, que el enemigo número uno dentro de estos espacios es el tiempo. Y casualmente, para abordar el último segmento de el autocuidado como resistencia en un mundo hiperconectado. Eso está interesante. Claro. ¿Qué nos tienes que comentar de ese aspecto? Primero, obviamente es innegable pensar que desde la parte cultural que hoy día vivimos, la inteligencia artificial, las conexiones, las reuniones, trabajos donde tienes 3 días presencial y 2 híbridos, sobre todo con el tema de las multinacionales, etcétera, hay que tener mucho cuidado. Hoy día tú puedes, por ejemplo, ver si tu jefe te sigue en Instagram, qué historia subió, qué like subió, puedes ver hasta el comentario, estás bajando, haciendo scroll y ves directamente toda esa parte de cómo son las actitudes de las personas. Entonces, es extremadamente importante ver todos esos factores de cuidado, pero lo que más me interesa ahorita mismo es desde el sector de la juventud. Si ya nosotros, por ejemplo, tenemos actividades extracurriculares que van mucho más allá para el enriquecimiento del estudiante, fútbol, debate, torneos de debate, etcétera, que hacen que el joven, la población, pueda participar de una manera mucho más enriquecedora y pueda desconectarse un poco de esa realidad tecnológica que ya es obligatoria. No podemos negar que no es. El que no está en la página de la inteligencia artificial, de la competencia de inteligencia artificial, no está en la página amarilla. No existe. No existe. Así de sencillo. Y desde hasta las abuelitas que necesitan directamente todo eso, hasta la persona más joven del mundo,
tiene que estar conectado porque el sistema te lo obliga, la cultura te lo obliga, el trabajo te lo obliga, hasta la educación te lo obliga. Las tareas te las subí en la plataforma Classroom, tienes que revisarlas. Entonces, es extremadamente importante, si al final del día siempre vamos a estar conectados, ¿cómo podemos buscar esa regulación? Conociéndonos. ¿Qué cosas puedo yo hacer? Hoy día hay aplicaciones donde se contratan a psicólogos sociales para poder diseñarlas, donde el psicólogo social hace la app, ayuda a la empresa tecnológica a hacer la aplicación para tratar de poner tiempos en las distintas aplicaciones que tú usas, para tratar de poder controlar cuántas horas al día estás gastando en Instagram, en TikTok, etcétera, en a lo mejor contenido que no es el que más te sirve para tu vida y que te está alimentando una dopamina una y otra vez, y donde cuando vas a ver las horas, ya pasaron 45 minutos, pasaron 3 horas, pasaron 2 horas, y no te concentraste en el trabajo, no te concentraste en la universidad, no te concentraste en hacer lo que estabas haciendo. Abdiel, tocando ese tema, sabemos pues que no hay una política, que tenemos las limitaciones pues de económicas y demás, pero así a grosso modo, ¿qué actividad extracurricular tú pudieras recomendar, así general, como para dar ese inicio, ese paso, mientras pues que uno puede hacer la evaluación o atenderse con un psicólogo, etcétera, Claro. como para dejarle ese mensaje o esas opciones a los que nos están pues escuchando y sintonizando, que puedan pues ver esas opciones y de repente probar, porque no es que sea específica o personalizada, pero debe haber algo que pues en el entorno sea factible y sea práctico o rápido, que podamos pues tener como extracurricular para pues equilibrar todo vida. lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú? Muy excelente pregunta. Adelante. Totalmente. Mire, es extremadamente importante conocernos. Sé que obviamente suena repetitivo y es hasta como incluso bobo. Obviamente tienes que conocerte. Pero si nosotros ahorita mismo, yo le pregunto a los televidentes, si tú pudieras hacer una sola actividad ahorita mismo para poder desestresarte en el carro, que la puedas tener en tu vida cotidiana una y otra vez, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, ¿cuál sería? Dímela ya, tienes menos de 10 segundos. La gran mayoría de los que nos están escuchando ni tan siquiera se conocen, no saben directamente cómo funciona su cuerpo, qué es lo que más les gusta. Tienen conocimiento de qué les genera placer. Comer, ver televisión, ver alguna Pero en ese plataforma. aspecto de comer también tienes que tener cuidado porque puedes estar comiendo algo que te afecta a tu salud. Te Exacto. gusta, pero te afecta. Exactamente. Entonces ahí es donde viene la parte de tengo que conocer mi cuerpo Claro. psicosocialmente. Entonces ahí es donde yo puedo agarrar, por ejemplo, una nota biológicamente que a lo mejor cosas mi cuerpo no me permite hacer. Si yo soy una persona diabética y estoy escuchando a un psicólogo, a una persona influencer, a la televisión, a la radio, que me está diciendo que tengo que correr una maratón gigante, porque esa es la actividad obligatoria extracurricular para mí, a lo mejor a mí se me va a hacer difícil. Entonces tengo que analizar directamente a nivel biológico, por ejemplo, qué cosas me permite mi cuerpo dar un paso más allá que sea retador. A nivel social, si por ejemplo de actividades extracurriculares, yo que por ejemplo vivo en un área de escasos recursos y la actividad extracurricular que tú me estás recomendando es irme a jugar golf todos los fines de semana, lo más probable es que no lo vaya a hacer. Y si a nivel psicológico sufro de ansiedad, sufro de un estrés gigante y tu actividad extracurricular es meterme en competencias internacionales donde me van a generar más estrés y me cuestan más caro, obviamente a lo mejor no lo voy a hacer. Entonces es importante agarrar una hoja en blanco o por ejemplo, incluso actualmente la inteligencia artificial, de todo el historial que tú tienes en las diferentes plataformas, le pueden hacer este prompt. El prompt no son nada más que las indicaciones o las instrucciones. Por ejemplo, ya conociendo el historial de conversaciones que has estado contactando conmigo, ¿qué actividades extracurriculares me pudieses recomendar en relación a mi estilo de vida, que es el siguiente? Vivo en tal trabajo, tengo que demorar tantas cosas, tengo tal trabajo, mi conocimiento es este, mis desigualdades son estas. Ahí es donde viene la parte de, por ejemplo, también reconocer la parte de los ODS.
¿Cuáles son, por ejemplo, mis desigualdades? Se las digo. ¿Cuáles son, por ejemplo, mis partes económicas? Se las digo. ¿Cuáles son, por ejemplo, mis preocupaciones a nivel psicológico, mi estrés, mis emociones, etcétera? A nivel biológico, soy diabético, soy hipocondríaco, soy un montón de cosas. Sí, la gente tiene que aprender a usar la tecnología Claro. en Para positivo ayudarse. y a favor para Pero ayudarse, exacto. pero a favor. No para estar solamente... Si Pero, yo mismo pero no hay me puedo una hacer cosa eso, importante, pero que sin que sean adictivas Claro, tampoco. por Entonces, supuesto. tú tienes que tener un equilibrio, porque yo digo a la gente, el celular o el dispositivo, la tablet o la computadora es una herramienta, pero usted también tiene que socializar Por supuesto. personalmente, no estar solamente todo virtual, sino que también ese hay que- contacto físico, Exacto. que es lo Y- que necesita... Por supuesto. Y a veces para uno mismo es difícil hacerse esas preguntas porque uno cae en el no me conozco, en el que yo siento que me conozco, pero al final del día no. Si tengo a mis amigos y mis familiares, puedo preguntarles a lo mejor ideas de actividades en específico que me puedan desestresar, que me puedan generar un escape positivo y que no sean escapes como voy a ir a tomar alcohol o voy a ir a consumir estupefacientes o voy a ir a hacer algo en particular que a lo mejor no me beneficia. Entonces, si ya yo tengo la inteligencia artificial directamente y tengo directamente todo ese sentido de que me puede ayudar, que ya me conoce, no solamente si yo no puedo hacerme esas preguntas para poder contestarme, a lo mejor voy a buscar ayudas de tercero a nivel de la tecnología, que la usas todos los días, pero a nivel también de tus familiares, para poder conseguir un escape positivo que te ayude biopsicosocialmente hablando. En unos microsegundos, porque ya se nos acabó prácticamente el tiempo, díganos unas conclusiones ambos para que de frente a todo lo que hemos tocado aquí. Bueno, de ese micro voy a coger un cuarto para invitarlos a todos. Nosotros en la Fundación Panamá Académica realizamos mes a mes las jornadas de reciclaje por el cuidado del ambiente y los invitamos en el mes de marzo, el sábado 21, de 9 de la mañana a 12 mediodía en la Plaza Ágora Chanis, en el segundo piso bajo techo. No hay excusa si llueve, lo que sea, pues todos tienen, está bajo techo. Es un drive-thru, con mucho gusto los recibimos allá y no solamente por el cuidado del ambiente, sino también porque estas actividades ayudan a los jóvenes a tener sus horas de labor social. Redes sociales, Redes sociales Panamá Académica y Marisela González PTI. ya saben, para que las busquen por favor y por supuesto y participen. A ver, Desde la parte psicológica les quiero invitar sobre todo a la juventud, sobre todo a los padres de familia que nos escuchan, a seguirnos en Instagram en @itsmunpanamá. Es un torneo de debate gratuito. El año pasado fueron más de 29 colegios, más de 110 participantes. Se entregaron un montón de premios, entre ellos 17 becas de inglés completas. Hay muchas alianzas, mucha empresa privada y este evento se va a realizar este año nuevamente por segundo año consecutivo en el mes de mayo y nos pueden, por favor, inscribir directamente a todos sus estudiantes. bueno, ya no hay tiempo para más. Sí, espero que les haya gustado este nuevo escenario. Esto es parte de la nueva dinámica de actualidad educativa entre actualidades y realidades de nuestra sociedad. Nueva imagen y esperen que van a venir más sorpresas en el camino. Así que bueno, solamente deseándoles que tengan excelente y bendecido día y gracias a los panelistas por haber asistido el día de hoy y por darnos esta ilustración de estos temas de tanto interés en actualidad educativa. Y no se pierdan, por favor, los miércoles de 11 a 12, el programa de actualidad educativa en Radio Claret TV Digital. Así que bendiciones, que tengan feliz día. ¡Saludos! Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.